Hola y bienvenidos todos a Ellas Dicen, este programa con temas para ustedes, temas muy interesantes. Y hoy hablaremos con una mujer que pese a sus complicaciones de salud ha salido adelante y además ha visto esta situación como la mejor oportunidad para ayudar a otras mujeres en esa misma condición. También tenemos un experto, un neumólogo, quien nos contará cómo afecta la hipertensión pulmonar a las mujeres. Síganos a través de las redes sociales en @canalcapital y también en www.conexioncapital.co. Además, pueden participar en las líneas telefónicas que aparecen en nuestras pantallas con sus preguntas, especialmente a nuestro médico, y saludamos a todos los que están conectados a esta hora en nuestro Facebook Live. Bienvenidos por seguirnos a través de Facebook. Y le damos la bienvenida en primer lugar a Migdalia Denis. Ella es una persona increíble, venezolana, diagnosticada con hipertensión pulmonar hace más de 19 años, y a partir de ahí ella gesta un proyecto increíble para ayudar a otras mujeres a empoderarse a través de esa enfermedad. Migdalia, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Patricia, por la invitación. La verdad es que te agradezco profundamente la oportunidad. Y está también con nosotros el doctor Claudio Villaquirán. Él es médico neumólogo en Bogotá, él es egresado de la Universidad Javeriana, y vamos a hablar precisamente de todo este tema de hipertensión pulmonar. Doctor Claudio, bienvenido. Patricia, muchas gracias por el espacio, por la panelista que pues viene a comentarnos sobre su experiencia de vida y su libre, y pues aquí a hacer una actividad de dar a conocer esta condición que es importante que todos estemos familiarizados con ella. Migdalia Denis está aquí en la Feria del Libro, a propósito, está en nuestro país presentando este libro que se llama Más allá de la adversidad, cuando las vicisitudes se convierten en escenarios encantadores. Uno no podría creer que una enfermedad como esta, de la hipertensión pulmonar, se pueda convertir en un escenario encantador. Sí, yo creo que todo depende de la actitud con que tú asumas el reto que te presenta la vida. En este caso, pues yo lo llamo adversidad. Es complicado cuando tú tienes un plan de vida trazado, tienes un objetivo específico y todo un plan que se supone que va a realizarse esa actitud, y viene una enfermedad y te cambia completamente ese rumbo. En mi caso, me cambió el rumbo, me cambió de país, me cambió completamente mi historia, pero me cambió para bien, me cambió para ser un mejor ser humano. Creo que me ayudó a entender que a través del dar es que finalmente se recibe, y a pesar de haber pasado por grandes dificultades, haber estado al borde de la muerte, encontré mi propósito a través de la enfermedad. Migdalia, estamos hablando de la enfermedad de la hipertensión pulmonar, sí. Y yo aquí quiero pedirte una pausita precisamente para preguntarle al doctor Claudio qué es la hipertensión pulmonar, porque sabemos de la hipertensión, pero no pulmonar. ¿Qué es esta enfermedad? Pues mira, la hipertensión que tú comentas y nos referimos, y que seguramente tenemos algún familiar que puede tenerla, es la hipertensión sistémica, que pues digamos corresponde a toda la elevación de las presiones en el lado izquierdo del corazón, que es el que bombea la sangre para todo el organismo, y eso pues digamos a través de unos cambios que hay por estilos de vida, alteraciones lipídicas, pues se elevan las presiones. Pero este es otro circuito, por decirlo así, si uno habla de una similitud de un circuito de agua caliente y uno de agua fría, este va al organismo y el otro va específicamente corazón a pulmón. Y allí lo que buscamos es que se haga la oxigenación de la sangre y vaya de ahí hacia el lado izquierdo para todo el organismo. Este circuito del lado derecho, que es el que manda la sangre a oxigenar, tiene alteraciones porque los vasos sanguíneos sufren unos cambios similares a la hipertensión sistémica. Se ocluyen, se disminuye su cantidad y las presiones se elevan, el corazón se sobrecarga y comienzan a aparecer los síntomas que con el tiempo llevan a la falla cardíaca y a un mal pronóstico. Los síntomas rápidamente, ¿cuáles son y por qué se puede confundir tan fácil esta enfermedad y es tan difícil, digamos, de ser diagnosticada y se confunde mucho con el asma? Los síntomas son variados y generalmente son inespecíficos y comunes a otras enfermedades cardíacas y pulmonares. Tal vez el más frecuente es la disnea, que es la sensación consciente del ahogo. Las personas comienzan a hacer actividades que antes hacían y les cuesta más trabajo
lograrlas realizar. O sea, subir unas escaleras, cosas de la vida diaria, hacer el oficio en la casa, qué sé yo, y empiezan a sentir que no, que el aire no les da. Pacientes que le dicen a uno que llevan su hija al colegio y tienen que subir una leve pendiente, ya notan que no lo pueden hacer. Pacientes que tenían exactamente que subir una escalera para llegar a su hogar o en el interior de su casa y no lo pueden hacer. Y esto es un proceso que paulatinamente va progresando. Cuando tú tienes estos síntomas, como dices, pues claramente uno piensa en condiciones más frecuentes, el asma, en la enfermedad pulmonar, la enfermedad cardíaca y no la hipertensión. Y esto es lo que hace que se demoren los tiempos para hacer el diagnóstico. Migdalia, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cómo se dio cuenta que estaba enferma? Mira, yo quiero acotar algo acá con el tema de los síntomas y de las cosas que puedes hacer. Yo llegó un momento en que ni siquiera el pelo me lo podía lavar. Levantar el pelo para levantar las manos para lavarme el pelo era un esfuerzo tremendo. Subirme los pantalones, quedaba completamente agotada. Algo que es de la cotidianidad de todas las personas, cosas tan sencillas. Y es muy serio porque a mí me preguntan, ¿en qué momento te diste cuenta? Cuando ya me estaba muriendo. Porque el sistema de alguna manera, como que en mi caso se fue acoplando a la falta de aire y yo decía, me sentía cansada, pero se lo atribuía al estrés. Yo ni siquiera fui al médico por eso. Cuando me ingresan a la clínica, todos mis órganos vitales estaban colapsados. Sencillamente no esperaban que yo saliera de la clínica, ya estaba muy tardío el proceso. Y eso es lo que normalmente pasa. Por eso es el crear conciencia, porque es importantísimo el diagnóstico temprano. Porque cuando ya estamos en un estadio 4, es posible que perdamos a los pacientes. Yo tuve la suerte de haber estado en estadio 4, haber regresado a estadio 1, gracias a haber tenido medicamentos, ¿no? Pero es complicado. Doctor, ¿esos diagnósticos cómo se hacen y si tenemos acceso fácilmente a través de nuestro sistema de salud para tener esos diagnósticos tempranos? Yo creo todo lo que tú dices y es que los pacientes con estas enfermedades crónicas aprenden a autorregularse. Entonces ellos siguen subiendo la escalera a un paso diferente, siguen haciendo sus actividades de una manera y pues realmente dan o minimizan la importancia de la condición. Lo otro que tú cuentas es la falta de alertamiento entre nosotros como los profesionales para la detección que pueden favorecer en que el diagnóstico se haga de forma tardía. Los diagnósticos son diagnósticos, digamos, todos asequibles. Realmente la mayoría de los centros hospitalarios de un tercer nivel de atención lo pueden realizar. Arrancan, como siempre, con una historia clínica muy clara y un examen físico y, digamos, descartando en principio condiciones más frecuentes, condiciones cardíacas, condiciones pulmonares como el asma EPOC, otro tipo de entidades trombóticas, por ejemplo, y es como una enfermedad de descarte. Nadie piensa de primera intención en hipertensión pulmonar. Y el diagnóstico o el enfoque de la condición es descartando otras causas más frecuentes de hipertensión hasta llegar a la condición final. Migdalia, ¿qué sentiste cuando te dicen, entra al hospital y está en esta condición que ya está, como dices tú, ya prácticamente muriéndote? Bueno, cuando a ti te dicen, tienes hipertensión pulmonar, en mi caso yo no entendía. Yo fui diagnosticada en el año 2001, no había mucha información en Latinoamérica sobre esta enfermedad y no entendía mucho, pero cuando ya concienticé y estudié más qué era la hipertensión pulmonar y el médico me dice que me quedan 3 años de vida, obviamente mi vida se derrumbó, mi plan quedó en blanco. Y es allí entonces donde comienzo a trabajar y, claro, pasas por muchos procesos, pasas por miedo, devastación, aislamiento, soledad, pero de repente yo nunca protesté, nunca pregunté por qué, sino el para qué. Y de ahí me enganché, primero para buscar fuerza en mi interior y no afrontar la enfermedad, dejarla caminar a mi lado. Y de allí luego surge la idea de, yo me tuve que ir de mi país, sufrí muchísimo porque en aquel tiempo no existía absolutamente nada en Latinoamérica para hipertensión pulmonar, ni siquiera habían documentos en español en hipertensión pulmonar, y decidí irme a Estados Unidos. Allí comencé a recibir medicamentos por donaciones porque no tenía acceso, y decidí que esto no podía estarme pasando a mí sola.
y me motivé a crear la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar con el ánimo de poder ayudar a otras personas y crear organizaciones de pacientes en Latinoamérica. Pero sí, la sensación es devastadora y por eso el tema de la contención, por eso es el tema del libro, por ejemplo, demostrar de que sí se puede, de llevar una palabra de aliento, de poder inspirar a las personas a que es posible transitar por todos esos procesos de una manera diferente dependiendo de cómo lo vemos, ¿no? Del tema de la actitud y cómo definitivamente la actitud hace toda la diferencia en el proceso de mejoría de un paciente. Vamos a hablar de eso más adelante, pero en este minuto tenemos una llamada. La señora Milena Durán nos está llamando. Doña Milena, muy buenos días. Buenos días. Doña Milena, cuéntenos qué pregunta tiene. Lo que pasa es que yo tengo una fundación en Ciudad Bolívar y... ¿me escuchas? Sí, claro, te estamos escuchando. Adelante. Yo tengo una fundación en Ciudad Bolívar y tengo un chico que presenta unos síntomas de que él le ha dado mucha pereza, mucho cansancio físico y pues él tiene un problema de pulmonar de pequeño. Y pues quería saber y preguntarle al doctor si eso tiene de pronto, lo que él está hablando hoy del tema de esa enfermedad, tiene de pronto alguna consecuencia con eso, o puede ser algún de esos síntomas que está presentando el chico de 16 años en este momento, porque él no era así de perezoso, cansancio, algo de esa enfermedad. Doña Milena, muchas gracias por su llamada y pues no sé, yo creo que la pregunta, doctor Claudio, podría ser cómo, no sé, cuáles son, digamos, cuál es la población que es más vulnerable a esta enfermedad y cuáles son, digamos, esos síntomas de alerta que sí nos debería hacer ir a consultar a un especialista. Bueno, esta enfermedad se puede presentar en cualquier etapa. Hay personas que son jóvenes, hay población pediátrica y hay personas que son mayores que la pueden presentar. En general, el promedio, la edad media de presentación está entre 40 y 50 años. En países europeos un poco más, allá de los 70 años, pero en Latinoamérica tiende a ser mujeres entre los 40 y los 50 años. Así que pues digamos que uno no debe minimizar en un momento determinado porque es una persona mayor de 70 o una población pediátrica en que pueda tener la enfermedad. Como les digo, los síntomas suelen ser la fatiga, la disnea, la sensación consciente de que se ahoga haciendo actividades físicas que, como decía Migdalia, tiende a progresar rápidamente en el tiempo. Algunos otros síntomas son sensación de opresión torácica, palpitaciones, inflamación en las piernas y en casos severos la persona puede presentar visión borrosa con la actividad física e incluso desmayo. Lo que decía la señora, en una persona que es joven posiblemente necesite, como comentábamos, una evaluación inicial de la historia clínica, del desarrollo y del crecimiento de esta persona y hacer unas aproximaciones iniciales porque esto puede ser secundario a otra condición propia respiratoria o cardíaca, no necesariamente hipertensión pulmonar. Pero si estos síntomas persisten y en algún momento se han hecho estudios de función cardíaca y de función pulmonar y no explican por qué la persona se fatiga, uno debe pensar que una de estas alternativas es la hipertensión pulmonar. Migdalia, hablando del optimismo, si bien el optimismo es uno de los grandes aliados para poderse mejorar, ¿cómo ser optimista en situaciones cuando le diagnostican a uno una enfermedad tan grave? Bueno, yo creo que es un deber ser. O sea, obviamente da miedo, enfrentarte a la muerte da miedo, te puedes deprimir, pero son emociones que tienes que dejar pasar, tienes que, como paciente, manejar, tienes que empoderarte y anclarte de la actitud positiva. Y el anclarte de la actitud positiva no significa solo pensar positivamente, significa actuar también, significa tener adherencia, significa empoderarte con conocimientos en la enfermedad, significa tener empatía con tu doctor, significa manejar tu círculo de manera de adquirir ese soporte, esa contención que se necesita. En mi caso fue muy particular porque
pues yo estaba devastada. Yo cuando estaba en los Estados Unidos recluida, y caminar por los pasillos de aquel hospital para mí significaba estar hundida en un abismo, pero de repente dije, no, o sea, si son 3 años de vida lo que voy a vivir, lo voy a vivir bien, y lo voy a vivir en el aquí, en el ahora, y lo voy a gozar, porque realmente para mí el motor fueron mis hijos. Yo no quería que mis hijos me vieran morir antes de tiempo. O morir de manera con una actitud no adecuada. Le quería dejar un legado de actitud positiva, de felicidad, de paz, de amor, ¿no? Y finalmente eso es lo que está escrito en el libro, ¿no? Vamos a hablar más adelante del libro, por ahora tenemos más llamadas. María Luisa Rueda nos está llamando. María Luisa, muy buenos días, hola. Sí, buenos días, gracias. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué oportunidad se les está dando a las personas respecto a que tengan un conocimiento de Dios y ellos, como dice la persona que escribió el libro, tengan un empoderamiento? Si nosotros no tenemos un centro que nos lleve a alguien que no sea terrenal, que sabemos que lo podemos invocar los 24 horas del día, los 365 días del año, discúlpame, pero perdóname, difícilmente vamos a afrontar situaciones como la que tú afrontaste. Ahora, si vemos que es con menores de edad, pues ellos necesitan más esa referencia, pero nosotros, se supone que como padres, como sociedad, debemos darles esas armas, debemos darles esa ayuda. Ahora depende de nosotros y también de los medios de comunicación que colaboren, también de los entes gubernamentales. Gracias, muy amable. María Luisa, muchas gracias. Y yo creo que eso también de la esperanza tiene mucho que ver con la fe. Hay personas que creen en Dios, hay otras que creen, que tienen otras creencias, pero es efectivamente, como decía María Luisa, aferrarse a algo ayuda muchísimo. Y esa pregunta va para los dos. Bueno, yo creo que cada persona es un mundo y cada persona va a encontrar su manera de canalizarse. En mi caso, efectivamente, fue la fe. Descubrí algo en mi interior que yo lo conecto con mi ser superior, o Dios, y de allí me aferré para sacar el valor de una fuerza que yo ni siquiera sabía que tenía, porque nadie me preparó para enfrentar la muerte. En el caso de los niños, obviamente, es más complicado, y efectivamente coincido con la persona que llamó, que ahí en ese caso es el cuidador el que se tiene que encontrar a él, dentro de él mismo, encontrar esa serenidad y esa paz para poder transmitir y conducir adecuadamente a la persona que está cuidando y a él mismo, porque el cuidador tiene una carga emocional súper fuerte, especialmente cuando son padres, ¿no? Doctor Claudio, el tema de la fe. Yo creo que nadie está preparado para enfermarse, para afrontar una enfermedad, y más una enfermedad con unos desenlaces que son fatales. Digamos que ahí está mucho, o juega mucho, la estructura que tiene la persona, las herramientas propias de la persona, que vienen de muchas cosas: su desarrollo, su valoración de la autoestima, su soporte social, que muchas veces están presentes y en otras ocasiones no. Cuando están presentes, una de esas, por ejemplo, es, digamos, la parte religiosa, y pues claramente esto puede ser un apoyo y es totalmente válido aferrarse a él. Pero nosotros, como grupo médico y como sociedad y como asociaciones de pacientes, para aquellos pacientes que no tienen ese terreno un poco, que necesitan hallar ese respaldo, esa fortaleza, debemos estar en capacidad de educar, de enseñar y de propagar un poco este mensaje para aquellos que necesitan este tipo de herramientas, porque a veces hay situaciones de personas, dificultades, viven solas, están enfermas, madres, cabeza de familia, tienen un hijo pequeño, no tienen quien le ayude, pero digamos que tienen todas las herramientas para poder ver un futuro sombrío. Los centros de referencia, los programas de educación a pacientes, de apoyo, ojalá iniciativas gubernamentales deben ayudar a cambiar
esta perspectiva y que la gente se sienta respaldada y apoyada. Yo quisiera reforzar lo que dice el doctor, porque otra vez reforzando el tema de que es la fe, es la actitud positiva, pero nos tenemos que empoderar como pacientes. Si no tenemos un círculo, en mi caso fue, mi familia fue una contención supremamente importante, pero en el caso de los pacientes que están solos, es importante que se empoderen, que busquen organizaciones de pacientes que los puedan ayudar, hablen con sus doctores, pregúntenle dónde pueden buscar ayuda, búsquense a psicoterapeutas, hablen con las enfermeras, empodérense, ahí yo creo que está el secreto. Y lo otro, disculpa, es que esta enfermedad, al igual que otras enfermedades crónicas, no son del paciente, son del grupo familiar. Los pacientes están igual, los familiares están igualmente exhaustos de las consultas, de cuidar a su familiar, dejan de trabajar, tiene un impacto económico en las personas que los cuidan y los acompañan a todas estas, y a ellos también en cierta manera hay que educarlos y empoderarlos para ser el apoyo que ellos y sus familiares necesitan. En Facebook, en nuestro Facebook Live, Gladys Ortúa nos pregunta, tengo una nieta que tiene hipertensión pulmonar, tiene 9 años y gracias a Dios la vemos cada día recuperada y sin ninguna cirugía, solo con la fe puesta en Cristo Jesús. Eso nos escribe a través de Facebook Live uno de nuestras televidentes y quería preguntarle yo a Migdalia, en estos 10 años que lleva dando conferencias y siendo coach de vida y empoderándose y ayudando a diferentes pacientes que sufren de esta enfermedad, ¿cuál ha sido como esa experiencia? ¿Cuáles han sido algunas de esas historias que ha podido encontrar? Son muchísimas, ¿no? Son muchísimas las historias, muchísimos los abrazos. Tengo un caso particular de una chica específicamente colombiana que fue cuando fue diagnosticada, se fue a los Estados Unidos. A ella le dijeron que le quedaba muy poco tiempo de vida y se fue allá a vivir, a pasar un tiempo. Y de repente me contactó y me llamó desesperada porque se le estaba acabando los medicamentos. Yo le dije, mira, vente a mi casa, yo te voy a regalar de mi medicamento. Cuando la vi entrar a mi casa, estaba completamente deprimida y se paró en la sala de mi casa y me dijo, necesito un abrazo. Aquello fue para mí súper conmovedor. Cuando la abracé, ella me dice que ese abrazo le llenó la vida y que era lo que necesitaba en ese momento, encontrar a alguien que supiese exactamente por lo que ella estaba pasando. Y bueno, hoy en día es una chica súper empoderada que colabora con la organización de pacientes de acá, de Bogotá, AXPA, y es una niña encantadora. O sea, como eso te puedo contar muchísimas historias. Me como imagino, sí. me imagino que además yo creo que es la labor más linda, uno poder devolver y poder ayudar a las personas que están pasando por lo mismo que pasaste tú y que ahora pues escribes este libro y ahora tienen unas charlas, vamos a hablar de eso, pero tenemos una llamada también, nos está llamando Amanda Zamora, hola. Hola, buenos días. Mire, me interesa muchísimo el tema porque pues, la verdad yo tengo problemas de arritmia de corazón, fui al médico y me hicieron unas pruebas de esfuerzo y la verdad pues no, parece que no es el corazón porque pues no apareció nada, me mandaron al doctor de los pulmones y no, la verdad me dejaron ahí como en el aire, no supe en realidad si tenía algo con respecto al pulmón o al corazón, pero yo sí tengo mis dudas porque la verdad, mira, a mí a veces estoy charlando con alguien y entonces empiezo a sentir como presión en el pecho o como angustia, pero los latidos del corazón no se me aceleran. Así yo subo mi escalera, yo vivo aquí en un tercer piso y cuando subo la escalera llego arriba pero que no puedo de la presión en el pecho. Entonces quisiera que por favor me ayudaran un poquito y me dijeran si tengo que hacerme algún examen específico o qué tengo que hacer. Vale, Amanda, muchísimas gracias por tu llamada, doctor. ¿Qué le podríamos recomendar? Sí, tocaría reinterrogar un poco más esos síntomas, como te digo, eso son algunos de los síntomas que uno podría pensar que suceden en esta condición. Habría que revisar dentro del estudio que se le ha realizado qué se ha podido documentar y seguramente si encontramos hallazgos en la historia y hallazgos clínicos que existen al examen físico que puedan sugerir que
que está ante una persona con hipertensión pulmonar, pues comenzar en un estudio muy sistemático y muy cuidadoso para tratar si depende de esto u otra condición similar. Migdalia, hablemos del libro, Más allá de la adversidad. ¿Cómo te sientas a escribirlo y cuando lo escribes, cuál es la misión que quieres? Yo aquí se los voy a mostrar. Tengo muchos años escribiendo el libro, comencé a escribir el libro hace como 8 años y ya eso estaba así como que en mi lista de quehaceres al principio de todos los años. Y el año pasado decidí que lo iba a terminar. El objetivo, como lo dije antes, el objetivo de escribir este libro es servir de inspiración. Se trata de la travesía de mi vida cuando me diagnostican, de dónde vengo, qué fue todo lo que tuve que hacer para sobrevivir pues, a lo que me estaba enfrentando. Y es eso, y tratar de inspirar a las personas a que sí se puede, pero siempre con un concepto de positivismo, es un concepto de, yo tengo muchísima fe, pero creo firmemente en la ciencia. Creo firmemente en el que tenemos que empoderarnos, en que tenemos que actuar, y de eso se trata todo el libro, de conectarnos una vez más en el tema de dar, y dar no precisamente se trata de dar algo material que tenemos dentro. El dar significa perdonar, por ejemplo, perdonarnos, la gratitud, el tema del agradecimiento a las otras personas, en esa medida en que esas emociones y eso va sucediendo dentro de nosotros va sucediendo algo mágico, y eso es lo que trato de transmitir a través de mi libro. ¿A ti qué te salvó? ¿Qué crees que te haya salvado? Me salvó una combinación de cosas. Me salvó, primero, mi actitud positiva, el haberme encontrado con un médico que me orientó, el haberme encontrado con una doctora que me dijo, no sé qué hacer con esta enfermedad, tenemos que buscar ayuda. Me ayudó el tener un medicamento poderoso, me ayudó la contención familiar y obviamente la fe. Creo que para mí la ayuda es un círculo de cosas. Y el optimismo, que hemos dicho aquí que el optimismo es una gran medicina. Doctor, ya para terminar, ¿cuál es, digamos, la recomendación para las personas para que estén atentas a esos primeros síntomas y dónde pueden acudir precisamente para buscar ayuda? Bueno, en general, como dijimos, toda aquella persona que en algún momento sienta ahogo para hacer sus actividades físicas, tiene desmayos que no son explicados, que tiene inflamación de las piernas, que tiene dolor torácico y han ido previamente al médico y no han encontrado una causa inicial cardíaca pulmonar, deben pensar en la condición. Pero lo más importante, personas o poblaciones de riesgo que nosotros como médicos y el paciente como tal debe saber que puede desarrollar más temprano y superior al resto de la población. Pacientes con enfermedades autoinmunes, específicamente escleroderma, enfermedad mixta del tejido conectivo, pueden desarrollar tempranamente la enfermedad. Personas con enfermedades cardíacas congénitas, comunicaciones auriculares, comunicaciones ventriculares, que no se pudieron operar o incluso operadas en el transcurso del tiempo pueden desarrollar hipertensión pulmonar, y esas personas tienen que seguirse estrechamente. Personas con enfermedad hepática que son estudiadas para posiblemente trasplante, también son personas de alto riesgo y hay que tenerlas en cuenta para buscar la condición. Migdalia, hablemos de los talleres aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, estamos en la Feria del Libro y allí voy a tener un taller el día sábado a las 10 de la mañana y otro el día domingo a la 1 de la tarde. Por favor, para encontrar información sobre estos talleres que son para empoderar a los pacientes crónicos y sus familiares, me pueden seguir a través de mis redes sociales, @respiraconmigda. Allí van a encontrar toda la información. Tengo toda la fe del mundo de que pueda transmitir un mensaje de esperanza a través de esos talleres. ¿Qué es lo más difícil cuando las personas llegan y te preguntan qué es la dificultad, digamos, más grande por la que pasan los enfermos de esta enfermedad? Yo creo que es el miedo en un primer momento, y algo importantísimo que quiero dejar bien sentado es el tema del acceso. Yo trabajo para Latinoamérica y afortunadamente Colombia tiene muy buen acceso, pero muchísimos países latinoamericanos no tienen el acceso adecuado. Y es bien devastador que un paciente se esté
puedes tener una actitud muy positiva, pero necesitamos generar políticas públicas para tener el acceso adecuado. Rápido, doctor, tenemos un segundo. Lo que dices tú, el acceso es importante. Esta es una condición que necesita centros expertos de la condición. Esto no es para manejar en un consultorio o en un nivel básico de atención. Este es un diagnóstico complejo, costoso, que está asequible, pero que tiene que llevarse en centros que tengan experiencia para esta enfermedad. Y debemos, los médicos que trabajamos en otros niveles de atención, derivar a los pacientes a estos centros para que puedan ser evaluados y atendidos tempranamente y mejorar así el pronóstico. Doctor Claudio, muchísimas gracias. Un gusto. Vitaly, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Nosotros nos despedimos, los esperamos el próximo jueves. Mañana es día festivo, día del trabajo, para que descansen. Y vamos a hablar el próximo jueves de la brecha laboral que tienen las mujeres. Esto por la conmemoración del Día del Trabajo, así que recuerden seguirnos en las redes sociales, en @Canal Capital, y además pueden vernos y seguir las noticias de Bogotá a través de www.conexioncapital.co. Nos vemos pasado mañana, que descansen.